Muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta conferencia organizada por la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, CEPAVEN. Soy Magda Echeverría, gerente general de Panapar Frisón y director suplente de Máximo Senior en CEPAVEN. Es un gusto para mí acompañarles con la moderación de este evento. Esperaremos 5 minutos a que entre el resto de las personas. Queremos anunciarles que toda esta transmisión quedará grabada luego en el canal de YouTube de CEPAVEN. La nueva Junta Directiva de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, CEPAVEN, invita a emprendedores y empresarios a unirse a nuestro gremio. CEPAVEN es la plataforma gremial que acompaña la iniciativa empresarial panameña venezolana con miras a fortalecerla frente al sector público y privado, trabajando para brindar soporte al agremiado en aspectos como información para financiamientos post-COVID, intercambio de información comercial con cámaras binacionales en el extranjero, fomentar a través de las embajadas el intercambio comercial y la exportación de bienes y servicios, impulsar las iniciativas empresariales de nuestros miembros frente a los entes gubernamentales, servir de puente para atraer inversiones, guiados por la credibilidad, la transparencia, el compromiso, la unidad, la innovación y el respeto. Se trabaja en equipo a fin de garantizar el espacio de cohesión entre todos quienes forman parte de la Cámara. CEPAVEN. Acaban de ver el video corporativo de CEPAVEN. Los invitamos a ser parte de nuestra plataforma gremial. Quiero comentarles que para garantizar la conectividad y el orden de la sala, sus micrófonos han sido cerrados. Hoy vamos a conocer sobre los regímenes especiales que existen en Panamá para atraer la inversión extranjera al país. Y es que a diferencia del resto de los países del mundo que ofrecen un régimen especial de zona franca o zona económica especial, Panamá cuenta con diversos regímenes especiales dirigidos a la atracción de la inversión extranjera, contemplando importantes beneficios fiscales, laborales y migratorios que facilitan el establecimiento de sus operaciones en el país, conectándolos con el resto del mundo o la región. Cada uno de estos regímenes tiene un objetivo, alcance de actividades específicas con beneficios acorde al mismo, complementándose entre sí como una plataforma legal que se adapta de acuerdo a la operación y el modelo de negocio que cada empresa extranjera viene a establecerse en Panamá para abrir y crecer y acercarse a sus mercados. Conoceremos más de ello con nuestra invitada de hoy, la licenciada Gisela Álvarez de Porras, de la firma Denton y Muñoz. La licenciada Gisela es socia administradora de la firma Denton Muñoz en Panamá, experta en derecho corporativo, fusiones, adquisiciones y finanzas internacionales, con énfasis en ayudar a los clientes en transacciones entre múltiples jurisdicciones y a establecer operaciones en Panamá. Ha ocupado cargos en el sector público, incluidos los de directora general de ingresos, viceministra de Finanzas y ministra de Comercio e Industria. Representó a Panamá en el Centro Interamericano de Administración Tributaria y dirigió los debates sobre tratados internacionales para evitar la doble imposición. Representó al sector privado en la Comisión Presidencial para la Prevención del Lavado de Dinero y en el 2016 el presidente de la República le designó como uno de los 7 asesores expertos en la adopción de mejores prácticas para fortalecer la Plataforma Nacional de Panamá. El gobierno de Francia le otorgó la Orden de la Legión de Honor por sus esfuerzos en prevenir el blanqueo de capitales. Es presidente de Voces Vitales de Panamá, una ONG que trabaja en el empoderamiento de las mujeres y en ayudar a madres adolescentes específicamente. Es miembro de la Comisión Nacional de Zona Franca por el sector privado, por lo que promueve la atracción de inversión extranjera directa al país. Como verán, una invitada de lujo, así que aprovechen y recuerden, si tienen dudas o preguntas, las pueden dejar en la opción chat que aparece en la barra de comandos de la aplicación. Sin más preámbulos, es un honor para mí
Licenciada Gisela, darle la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de CEPAVEN y las gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Las pantallas son todas suyas. Muchas gracias, Magda, por tu presentación, y agradezco a CEPAVEN por esta invitación. Me siento realmente muy honrada de estar aquí con ustedes. Soy hija de inmigrantes, así que entiendo y siento completamente todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad venezolana a través del mundo por invertir en los países en donde se han radicado, y pues les damos la bienvenida con mucho cariño. Tengo algunos años de estar trabajando para el equipo de Magda y pues me siento parte de la familia. Y aquí estoy con ustedes hoy precisamente para conversarles por qué Panamá es su plataforma de negocios y cuáles son los diferentes regímenes que manejamos en Panamá para atraer la inversión extranjera directa, porque ciertamente, como dice Magda, Panamá está siempre renovándose, qué es lo que está haciendo. Y de la manera que les quiero presentar el tema hoy precisamente es así: ir llevando por la historia de cómo a Panamá ha llegado en los últimos casi 100 años a lo que somos hoy como país y líderes en la región, sobre todo en la parte de brindar una buena plataforma de servicios. Ustedes ya saben pues que Panamá, sobre todo los que viven aquí, tiene unas ventajas comparativas que tienen un impacto positivo para el comercio y el ambiente de inversiones. Nuestra economía está dolarizada desde el año 1904, no tenemos un banco central y tenemos un sistema fiscal territorial, el cual hay un consenso y un contrato social entre los diferentes gobiernos y el sector privado de que esa es la fórmula que queremos mantener para seguir atrayendo la inversión, pues porque consideramos que lo correcto es imponer el tema de gravar los impuestos por las operaciones que se producen dentro de nuestro territorio y no por lo que nuestros nacionales están generando fuera de territorio panameño. El Centro Financiero de Panamá es uno de los más competitivos de la región. Quiero que sepan que el Centro Financiero de Panamá nace en medio de una dictadura. Sin embargo, se vio la oportunidad de que la banca panameña se modernizara y atrajera de esta forma inversiones de capital que podían generar más puestos de trabajo. De esta manera, a abril del 2020, Panamá ya tiene 127 billones de dólares en activos en el centro bancario y 491 millones de dólares reportó en ganancias a abril del 2020, lo cual representa un 21% menos que el año anterior, y pues por la deceleración de las actividades económicas que se habían venido notando en los últimos años. Sin embargo, existe, como les decía, un fuerte compromiso entre el gobierno y los bancos privados para tomar acciones para prevenir sanciones de organismos internacionales, las que son las llamadas listas grises. Si alguien tiene particular interés en que conversemos sobre las listas grises, pues con mucho gusto le ponen un mensajito en el chat a Magda y podemos profundizar en eso. Pero como pudieron ver en mi hoja de vida, tengo muchos años de estar dedicada a asesorar a los diferentes gobiernos en cómo mantenernos dentro de las listas grises, pero todo pasa por el tema de preservar lo que es el secreto bancario, todo pasa por preservar sobre todo nuestro sistema de tributación que sea territorial. Aparte del tema bancario, la ausencia de banca central y todo lo demás, Panamá es el corazón del universo, como decimos, es el centro del mundo. Panamá es el país mejor conectado de toda la región, conectando los puertos del Pacífico y del Atlántico de una manera que que es imposible de imitar, porque nuestra vocación y la forma como está constituido y ubicado nuestro país, pues así lo permite. La CEPAL ha confirmado que Panamá tiene los puertos más activos de Latinoamérica en ambos océanos. Tenemos con el aeropuerto de Tocumen, bueno, fuera de la pandemia, con 90 destinos en el puerto, que es el aeropuerto mejor conectado de Latinoamérica, nos conecta a 35 países. Tenemos 7 cables submarinos que conectan a través de fibra óptica a toda la región. Ustedes sabían que el 100% del tráfico regional de lo que tiene que ver de voz y data se maneja a través de los cables submarinos que pasan de Panamá, y pues tenemos un ancho de banda virtual ilimitado. Todos estos temas, además del sistema
fiscal territorial, la ausencia de banca central y la economía dolarizada son la que está haciendo que las grandes empresas y las personas que quieren diversificar cómo llegarle a la región miren a Panamá como un lugar importante. Muchos colegas y muchas personas creen que las empresas o los inversionistas como ustedes vienen a Panamá para no pagar impuestos. Yo siempre les trato de explicar que no. Y esto es lo que les explico. Desde Panamá se alcanzan los mayores mercados de la región en horas por aire a través del hub de Copa y por mar entre 1 y 7 días como lo máximo. En el tema de la tarifa aeroportuaria, el costo del manejo de la mercancía de manera aérea, Panamá es hasta 2 veces más barato que el resto de los competidores que tenemos en la región. Ya les estoy planteando aquí en la filmina, el 6% del comercio internacional converge en Panamá. Hacemos más de 7.3 millones de TEUs de transbordos en el año 2019 a través de los puertos panameños y el 50% de los transbordos de Latinoamérica se hacen en Panamá. Entonces, para mí Panamá no es la plataforma de negocio por una sola razón. No es el sistema bancario, no es el sistema territorial, no son los incentivos fiscales. Es una serie de elementos que se conjugan y que el sector privado y el gobierno han llegado siempre a entendimientos en los últimos 40 años, sobre todo después de la toma de posesión del canal de control administrativo, porque hemos querido poder concatenar todas estas atracciones de conjunto. El tema del desempeño logístico, pues ha sido clave para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con esos transbordos, ese manejo de mercadería. Y si bien tradicionalmente Panamá se enfocaba en lo que tenía que ver manejo y transbordo de mercadería a través de la vía acuática, hemos empezado a mover ya el tema de lo que es, por ejemplo, todo lo que es farma y partes se empiezan a mover a través de la vía aérea, lo cual ha tomado mucho interés de muchos inversionistas. Yo les voy a repasar los regímenes especiales que tenemos y les voy a repasar en qué se diferencian porque a veces suele ser, nos confunden, ¿ok? La primera, hacia el año 1948 se establece en Panamá la primera zona libre, que es la zona libre de Colón que todos conocemos, ¿verdad? Posteriormente, cuando Panamá toma el control de los Estados Unidos, de los territorios que fueron revertiendo a la República con la firma de los tratados Torrijos-Carter, el sector privado hace una alianza con el gobierno y se le entrega uno de los mayores fuertes que operaba el ejército americano a una fundación de interés privado y se crea lo que es la Ciudad del Saber, que es 100% manejada por una fundación precisamente. Como consecuencia también de los territorios que recibimos de vuelta por razón de los tratados del canal, después tenemos y se empieza a desarrollar lo que llamamos el Área Económica Especial de Panamá-Pacífico, ¿verdad? Y después empieza a manejarse en lo que es el régimen que deben conocer en español como las SEM, las sedes de empresas multinacionales. Posteriormente, Panamá empieza a mirar a la región, a otros países, como por ejemplo Colombia, y notamos y aprendemos que en Colombia se podían establecer zonas francas privadas en diferentes sectores de la geografía nacional, y Panamá incorpora a la oferta para la atracción de la inversión el tema de las zonas francas privadas, que vamos a ver también más adelante. Y últimamente, en este año, lo que hicimos fue crear lo que llamamos EMA, que es una equiparación de lo que es las sedes regionales, pero para brindar servicios relacionados con la manufactura y manipulación de productos, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la política pública que está detrás de los regímenes especiales? Efectivamente, Panamá entiende que los regímenes especiales y queremos competir con los otros países para poder atraer esa inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque no solamente
nos crea fuentes de ingresos y crea puestos de trabajo, pero hay transferencia tecnológica, la cual es muy importante para nosotros, y pues hay un incremento importante de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual mejora nuestra competitividad y nos permite desarrollar zonas geográficas que se encuentran deprimidas. Empiezo por la zona libre de Colón, es la segunda zona franca más grande del mundo. ¿Y en qué se diferencia de las otras? Yo no voy a entrar a meterme en el detallito de los impuestos, al final lo vamos a tratar un poquito, pero no me quise meter en el detalle de este paga ITBM, este no paga ITBM, este paga timbre, este no paga timbre, porque creo que ustedes como personas de negocios lo que quieren es entender qué se puede hacer en cada una de las áreas. Como les decía, Zona Libre de Colón es la plataforma ideal para establecer operaciones de import and export. Traigo una pluma y saco una pluma. Traigo un contenedor lleno de aspirinas, a granel. Aquí saco lo desgrano, lo pongo en cajitas o bolsitas más pequeñas y las mando a su destino final. ¿Ok? Eso es muy importante y es también importante en quién se quiere establecer aquí. El que quiere hacer import and export. ¿Ok? Y el que sus países de destino tienen mejor conectividad y más fácil acceso si la mercancía es despachada desde el Atlántico, ¿cierto? Si su destino de sus clientes finales están en el Caribe, es muy probable, y usted va a hacer una importación de import and export, por ejemplo, voy a almacenar mi inventario en Panamá para protegerlo de cualquier agresión política o cualquier secuestro de bienes y para prevención, la zona de libre de Colón pudiera ser el lugar adecuado. Desventajas de la zona libre de Colón. La zona libre de Colón, bueno, ahora debe haber varias galeras disponibles, pero en general son galeras viejas. No todas cumplen con las condiciones de ISO que los clientes ya no le están empezando a pedir a sus operadores logísticos y a sus proveedores, y pues ahí hay ciertos retos que se manejan. También hay una gran politización en el tema de la entrada y salida de transporte terrestre que viene de Centroamérica. Tenemos algunas discrepancias de interpretaciones con nuestros países vecinos y pues hay retos que poder manejar desde la zona libre de Colón que no los vemos en otras zonas francas que pudieran considerarse competencia. El tema de Ciudad del Saber. Ciudad del Saber fue establecida con el propósito de crear conexiones y colaboración en lo académico, científico, negocios ciertamente, pero y temas humanitarios. ¿En qué se ha especializado? En comunicaciones e infotecnología, biociencias, manejo ambiental, desarrollo humano y administración de negocios y servicios globales. Son 120 hectáreas que son administradas por la fundación, como les contaba, y está ubicado pues estratégicamente frente al Canal de Panamá, pero tradicionalmente de Ciudad del Saber no suele haber una entrada y salida de mercadería, sino más bien de servicios, investigación y tecnología. Después tenemos Panamá Pacífico, que es un área económica especial, que es muy interesante porque es un emprendimiento privado que se desarrolla en una tierra que es del Estado, dentro de todo el área que se les entregó a la empresa London and Regional para su administración. Solamente la parte y el mandato que recibe o por lo cual oferta, porque esto fue una licitación internacional, fue: usted va a desarrollar una ciudad en este antiguo fuerte. Entonces, en el área de Panamá Pacífico tenemos un desarrollo residencial importante, un desarrollo comercial, y entonces está toda el área de la parte galera, que son manejos logísticos. Interesante es que está al lado de un aeropuerto de categoría 7 en el sitio, que es el aeropuerto, y pues la idea es que eso pueda ayudar a el movimiento de mercadería y por supuesto el acceso de personas. Dentro de los
no contra, pero los aspectos más difíciles de manejar que puede tener o se puede dentro de las consideraciones para si invertir o no en Panamá Pacífico, está el tema de que si usted quiere ser el dueño de su galera, usted no se puede incorporar en Panamá Pacífico porque el modelo de negocios del desarrollador es no vender esas galeras. Después tenemos lo que llamamos las zonas francas, que son lo que yo les digo, las zonas francas de ley 32. Es una legislación del año 2012, son zonas francas de manejo privado. Yo privado compro la tierra o tengo un alquiler de la tierra y lo puedo establecer con un mínimo de 2 hectáreas en cualquier punto de la geografía nacional. En las zonas francas de ley 32 se pueden hacer exactamente con nombres diferentes, pero primos hermanas, las mismas actividades que en Panamá Pacífico, ¿verdad? Pero muchas más de las que se pueden hacer en Colón. En Colón, por ejemplo, en zona libre de Colón, no podemos establecer una fábrica, una manufactura. La ley no lo contempla y es algo que no se podría hacer. Como les decía, en la zona libre de Colón, usted recibe mercadería y saca la mercadería, la puede manipular, puede desgranar, puede desempaquetar, empaquetar más pequeños, etiquetar. Todo lo que se llama manejo logístico lo podemos hacer en la zona libre de Colón, lo podemos hacer en Panamá Pacífico y lo podemos hacer en las zonas francas de ley 32 a través de servicios logísticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo me establezco en una galera en una zona franca privada, yo no puedo recibir la pluma y sacar la pluma si es inventario mío. Pero si yo soy un operador logístico y un tercero me manda la pluma para que la guarde y la despache, entonces sí lo podemos hacer. Las zonas francas de ley 32 son muy interesantes, pues porque permiten, como les decía, desarrollar áreas deprimidas de la geografía nacional, y hemos visto zonas francas estableciéndose en la frontera con Costa Rica. Tenemos algunas operando en provincias centrales y tenemos varias operando en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, muchas de ellas cerca de lo que es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que dicho sea de paso también está desarrollando una zona franca. Vemos particular interés en las zonas francas que se pueden manejar los artículos cosméticos, partes de repuestos, hacer e-commerce, productos perecederos, instrumentos de precisión, por supuesto alta tecnología, farma y dispositivos médicos y zapatos y ropa. Es muy interesante el concepto, pues porque además la ley 32 otorga un beneficio al inversionista en bienes raíces. Usted es un inversionista de bienes raíces y quiere comprar una galera en zona franca, pues usted la puede comprar y usted se la puede alquilar a una empresa que cumpla con los requisitos para estar debidamente licenciada para operar en la zona franca. Es importante tener claro que tanto en las zonas francas de ley 32 y en Panamá Pacífico se permiten hacer asociaciones horizontales fuera del área especial. Por ejemplo, si yo estoy dentro de Panamá Pacífico y yo qué sé, yo ensamblo automóviles, pero el señor que me tapiza los automóviles está fuera de la zona franca, yo puedo sacar de la zona franca el producto para que el señor allá afuera me tapice y devolverlo sin que eso me cause una transferencia que me exija pagar aranceles o los ITBMs de importación. Eso es muy importante y es muy interesante porque nos permite ir formando clusters alrededor de las zonas francas o Panamá Pacífico, en donde pequeños empresarios puedan brindar servicios a las empresas internacionales o multinacionales que se establecen en estas áreas. Zona libre de Colón, ley 32, zonas francas y Panamá Pacífico mueven mercancía, ¿ok? Ahora me voy a referir a las ZEM,
que son las sedes de empresas multinacionales, y a EMA, ¿ok? Las sedes regionales y EMA tienen básicamente los mismos requisitos. Ambas solo pueden operar entre partes relacionadas. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una empresa de farma en Venezuela, enorme, y yo fabrico en Venezuela, pero mi mercado está en Latinoamérica y el Caribe, y yo quiero poder darle un servicio más rápido, más dinámico, tener a mis ejecutivos de back office más cerca de mis clientes, yo mudo mi headquarter, mi sede regional a Panamá con mis ejecutivos, y yo puedo estar más cerca de mis clientes. Pero ¿qué hago desde Panamá? Yo administro, le hago servicios de oficina, de back office a mis propias empresas. Le facturo a la oficina de Venezuela, le facturo a la oficina del Caribe, que el marketing, la contabilidad, el manejo de recursos humanos, todo desde Panamá, ¿ok? Entonces, eso lo es. Hay requisitos para poder calificar a este incentivo. Tienen que ser, como les decía, usted no le puede vender nada a nadie, a un tercero, si usted tiene una sede regional. Aquí solamente usted puede relacionarse con partes del mismo grupo económico y servicios de oficina. La nueva ley EMA, que es la ley 150 de 2020, ¿qué es lo que hace? Es básicamente lo mismo que la SEM, pero en vez de hacer servicios de oficina, de back office, ¿qué es lo que hago? Son servicios relacionados con la manufactura, servicios de ensamblaje, servicios de mantenimiento y reparación, remanufactura, acondicionamiento, puedo hacer desarrollo, investigación e innovación, análisis de laboratorio, pruebas, pero todas solo le puedo facturar a mi empresa hermana, a mi parte relacionada. Tenemos el mismo accionista, ¿verdad? Y eso, y al momento de tomar una decisión, siempre le digo a las personas interesadas en invertir en el país, las preguntas obligadas son: aquí mucha gente utiliza la ley de sedes regionales para resolver, por ejemplo, un problema migratorio de sus ejecutivos, porque ciertamente la ley de SEM y la ley de EMA van a permitir más fácilmente la instalación o atracción de personal extranjero en Panamá, porque hay un waiver al requisito de un extranjero por cada 10 panameños. Entonces, y siempre les trato de explicar a los inversionistas: no caigas en el juego de que con eso vas a poder obtener las visas de tu personal extranjero, porque eventualmente te van a pedir que tú declares la renta y te van a auditar y van a ver que le estás vendiendo a un tercero o que no estás vendiendo. Las empresas EMA y la SEM tienen que demostrar sustancia, que es, y es algo que hoy en día, tratando de proteger al país y todo el tema de listas negras, está el Ministerio de Comercio viendo muy a detalle que las SEM empiecen a declarar impuestos, así esa renta sea exenta, porque esa renta es exenta. Es súper importante, y después lo vamos a ver, todo el tema de cumplimiento fiscal que tienen todas estas empresas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias básicas que tienen los diferentes regímenes? Pues ya ven, en Zona Franca y en Panamá Pacífico son primos hermanos. De una manera u otra, pues se han ido listando en la medida que vamos aprendiendo, y las empresas multinacionales nos piden más seguridad jurídica de las actividades que se pueden realizar, pues el país ha ido listando, pero en realidad Zona Franca y Panamá Pacífico son bastante primos hermanos, y a diferencia de Ciudad de Saber, pues técnicamente no debe haber movimiento de mercadería. Y como les decía, en Zona Libre de Colón solamente vamos a hacer una manipulación básica. Todo, por ejemplo, si yo quiero establecer un centro de educación superior en la Zona Libre de Colón, pues no me lo van a autorizar. Si yo quiero tener un centro especializado de salud, pues no me lo van a autorizar. Es muy probable que en Panamá Pacífico
nos vayamos, si yo quiero establecer que no los indica expresamente, pero muy probable que lo autoricen si vamos a través de la prestación de servicios a personas o empresas ubicadas fuera de Panamá. Importante en todos estos regímenes, en estos 4 regímenes que tenemos, en Ciudad del Saber en una menor escala, en los 3 primeros, hay una regla no escrita, tipo de leyenda urbana. Cuando usted se establece en uno de estos regímenes especiales, acuérdense que es una política pública que hay detrás. Les expliqué por qué el gobierno daba todos los incentivos que otorga a estas empresas para que se vengan a establecer. Tenemos restricciones de la Organización Mundial de Comercio. Estas empresas, yo no le puedo dar un incentivo fiscal a los que se establecen en estas áreas y que el 100% de su operación venga a Panamá. Cuando usted aplica, usted le van a pedir un business plan, un plan de negocio, y usted va a tener que demostrar que en los próximos años, no el 100%, pero más del 60% de su operación va a estar dirigida a mercados fuera de territorio fiscal panameño. Eso es algo, no está escrito, pero es algo que se espera y es algo que eventualmente, en mi opinión, Panamá va a tener que empezar a fiscalizar de una manera u otra, pues porque la Organización Mundial de Comercio, los otros países se empiezan a quejar de que Panamá está compitiendo deslealmente. Y entonces, dentro de la parte de headquarters, que son las sedes regionales, y aquí tengo un error, es SEM y no es Panamá Pacífico, es EMA, pues la SEM se dedica a lo que es Back Office Services, servicios administrativos, y la EMA se dedica a servicios relacionados con la manufactura, el ensamblaje, pero ambas a partes relacionadas. Aquí tengo, en un solo pantallazo les quise mostrar cuáles eran las principales diferencias que se mantienen entre un régimen y otro para el establecimiento en lo que ya tiene que ver con la parte logística, que son las zonas francas de Ley 32, Panamá Pacífico, y la zona libre de Colón. Y la mayor diferencia entre una y otra es que cuando usted es en el tema fiscal, que no lo estoy viendo aquí desde el tema operativo, pero la diferencia, aquí está, la más importante es las ventas internas exentas de impuestos cuando te calificas como alta tecnología. Ese es un beneficio que solamente nos da Panamá Pacífico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si lo que sea que yo esté haciendo como empresario en la zona, la regla general es más o menos esta. Yo estoy establecida en estas áreas especiales y lo que yo vendo afuera de Panamá está exento de impuestos sobre la renta, pero lo que yo vendo a Panamá paga impuestos sobre la renta a la tarifa regular del 25% sobre la ganancia neta. Sin embargo, si a mí me califican la actividad que yo tengo como una actividad de alta tecnología y estoy en Panamá Pacífico, todo lo que yo venda a Panamá está también exento. Entonces, ahí hay un poquito de, eventualmente nosotros hemos hecho varios estudios para organismos multilaterales y pues nuestra recomendación al gobierno nacional siempre ha sido unifiquen y hagan competencia que sea en las mismas condiciones en todos los regímenes. Hay un tema puntual que lo vamos a ver más adelante, que es este de la estabilidad jurídica, que pasa bastante desapercibido, pero yo siempre lo menciono en mis conferencias, y es el tema de la estabilidad jurídica, ¿ok? En Panamá tenemos un régimen que es la Ley 54 del 98, que concede estabilidad jurídica por 10 años a las inversiones superiores a $2 millones. Requiere una actuación ante el Ministerio de Comercio e Industrias para que se le conceda, y uno tiene que demostrar la inversión arriba de $2 millones, pero en el caso de las empresas de Panamá Pacífico, la norma establece un reconocimiento automático. Esto pasa también con la SEM y las EMAs, el reconocimiento es automático. Y a veces discuto con otros colegas que me dicen no lo tienen Colón y no lo tienen las zonas francas de Ley 32, le digo, no es cierto. Todos mis clientes que están en Ley 32 están protegidos por el régimen de estabilidad jurídica, solamente que tengo que hacer el trámite ante el Ministerio de Comercio e Industria. ¿Cuál es la ventaja de esto? Con todos los cambios que están habiendo, y por ejemplo, si usted ahora tiene una inversión en una zona franca y ahorita estamos en riesgos de temas de impuestos
por los déficits fiscales que van a tener los países. En algunos países, nuestro vecino Costa Rica está pasando páramo con esto, aumentos de impuestos. Si usted está bajo el régimen de estabilidad jurídica, su régimen está protegido por 10 años desde el momento en que se hace el cambio. Entonces, yo los invito a todos, a los que tienen inversiones en Panamá, arriba de $2 millones, que realicen sus trámites de reconocimiento de esa inversión para que sus inversiones y el régimen fiscal se mantenga congelado por 10 años. Importantísimo entender algo. El gobierno nacional ha dicho expresamente que no va a haber aumentos de impuestos, pero estemos preparados. ¿Cuáles son las diferencias fiscales que existen entre una y otra? Si alguien necesita, pues se lo piden a CEPAVEN, o yo me comprometo, si CEPAVEN me manda un correo y me lo recuerda, darles una matriz que tengo de cuáles son las diferencias en el manejo fiscal entre una zona franca, entre un régimen y el otro, pero les tengo que separemos los regímenes. Los que son de servicios, sea de back office, servicios administrativos o relacionados con ensamblaje, remanufactura, reparaciones, etcétera, las EMA, ¿verdad? Acuérdense que solo tiene facturación entre partes relacionadas, están exentas de impuestos, ¿ok? Tengo que decirles otra cosa importante. En todos los regímenes se requiere una licencia, un reconocimiento, una actuación ante el Estado y que el Estado diga yo te reconozco el régimen tal, ¿ok? Pero todas las empresas tienen obligación de declarar impuestos sobre la renta, hacer su declaración de renta. ¿Qué va a pasar? Si su renta es exenta, como el caso de la SEM, usted declara, yo facturé $133 millones, pero usted lo va a poner en la línea de renta exenta. Entonces, pero Panamá lo que busca es tener información para evitar sanciones, y entendamos que Panamá ha aceptado incorporación al intercambio de información automática, por lo cual, si un tercer país pide información sobre una empresa SEM, se le va a dar la información de la declaración de renta que haya presentado. En cuanto a lo que tiene que ver con los regímenes, si usted está en Ciudad del Saber y aplica la misma regla que cuando está en cualquiera de las otras 3 zonas libres o zonas francas, ¿ok? Todo lo que usted venda al extranjero va a estar exento. Lo que usted venda a Panamá va a ser gravable, salvo en el caso de Panamá Pacífico, que como mencioné, si usted está calificado como una empresa de alta tecnología, entonces va a estar exenta también la venta a Panamá. Impuesto importante, el ITBM. Si usted está establecido en la zona libre de Colón, usted va a pagar ITBM, ¿ok? Por las compras que haga. Si usted está establecido en zona franca o en Panamá Pacífico, usted no va a pagar ITBM. Eso es importante. Hay hay variaciones sobre el manejo del impuesto de remesas, sobre el aviso de operación. En Panamá Pacífico, zona libre de Colón y zonas francas de ley 32, se paga como un máximo hasta $50,000. El impuesto de dividendo también tiene tarifas reducidas. Lo importante es entender que tienen tarifas reducidas. Impuesto importante, el impuesto municipal. En Colón no va a pagar impuesto municipal. En el resto de los regímenes, pues sí va a pagar impuesto municipal. Otros detalles que son de interés que les quería conversar hoy, de por qué es importante y por qué Panamá es la plataforma de negocios que muchas empresas y muchos inversionistas miran para para poder accesar a mejores mercados. Y les quiero hablar de esto como una manera de plantar la idea de que no se trata solo de que somos un país dolarizado, no se trata de que no tenemos banca central, lo cual es una gran ventaja, sobre todo los colombianos, los brasileños, los venezolanos lo entienden. No se trata solo de que tenemos un sistema de impuesto territorial y que tenemos varios regímenes que hay que ver cuál es el que le conviene para establecer correctamente su negocio. Panamá tiene 22 tratados comerciales o de libre comercio con 60 países. Tenemos un acceso a un mercado de 1.3 millones de consumidores y es un país que tiene un poder de adquisición, bueno, antes de la pandemia, per cápita bastante interesante.
¿qué es lo importante y lo que es relevante de los tratados de libre comercio? Todos los tratados de libre comercio de Panamá incluyen una figura moderna para maximizar al país como un centro de redistribución de mercadería y potenciar así los beneficios con sus socios comerciales, entre ellos Chile, por ejemplo. Importante entender el manejo del certificado de reexportación. ¿Qué es un certificado de reexportación? Si yo traigo un celular, ¿verdad? Que está hecho, o unas camisas que están hechas en China, o yo hago lavadoras en Venezuela y las traigo a Panamá completas, que no haya que hacerle ninguna alteración para, para que sea Panamá mi centro de acopio, mi centro de almacenaje. Por ejemplo, las tiendas de zapatos Payless Shoes hace muchos años establecieron en Colón, en la zona libre de Colón, su centro de redistribución. El zapato se traía completito y se guardaba aquí. ¿Por qué? Porque era muy rápido entregar el zapato cuando cambian las modas, cuando cambian las estaciones, cuando hay ofertas, pues mandaban muy rápidamente a todos los Payless Shoes de la región, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Sin embargo, el zapato venía completito. Con los tratados, la Organización Mundial del Comercio lo que te dice es, el arancel para entrar en el país de destino es el arancel que haya acordado el país de manufactura con el país de destino. ¿Qué quiere decir esto? Si Venezuela, y estamos hablando de zapatos hechos en Venezuela, tiene un arancel cero porque negoció súper bien su tratado de libre comercio con Barbados o con Nicaragua, usted quiere establecerse en Panamá porque Panamá le va a reconocer el certificado de reexportación y Panamá realiza gestiones para que Nicaragua reconozca que ese producto paró en Panamá, pero es un producto venezolano. ¿Y qué pasa? Que si Panamá tiene un arancel de 20% de ese zapato o de esa lavadora, Nicaragua no lo tase a ese 20%, sino a la tarifa de 0 o 5 que había acordado con el país de origen. Eso tiene que ver con las reglas de origen de la mercadería. Entonces, todo esto es muy interesante porque si producimos algo en Estados Unidos y lo vemos como que Panamá es un buen lugar para hacer redistribución de mercancía y almacenar, para estar más cerca de los mercados latinoamericanos, y nos gusta que los productos digan hecho en Estados Unidos, pues el hecho de que esté almacenado en Panamá no va a perder el origen americano. Y si Estados Unidos tenía una buena negociación con Chile, por ejemplo, si era su país de destino, pues se va a mantener el arancel acordado entre Estados Unidos y Chile, por ejemplo. Y lo otro, pues, es al revés. El producto sale de Chile y Panamá y Chile tiene un súper buen acuerdo con otro país, etcétera. Estas son las cositas que tenemos que mirar cuando vamos a establecer en Panamá un centro de redistribución. Cuando vamos a establecer en Panamá Pacífico o en una zona franca de Ley 32 una operación que tiene que ver con manufactura, ensamblaje, por ejemplo, es súper importante entender no es terriblemente, pero es así. Cada país, cada producto que tiene su línea arancelaria, y sabemos que los códigos arancelarios son así de gordos, tiene un manejo que indica cómo se maneja la tarifa arancelaria de ese producto que se va de alguna manera a ensamblar o a manufacturar. Si usted lo hace de cero en Panamá, pero todos los insumos son de afuera, vamos a tener que entrar a discutir los insumos, de dónde provienen para definir si efectivamente ese producto se puede calificar como un producto panameño. ¿Por qué les menciono esto? Porque en los 22 tratados que alcanza más de 60 países que tiene Panamá, Panamá tiene unos excelentes tarifas, un manejo arancelario muy, muy interesante, porque como Panamá tradicionalmente no es un país exportador,
pues Panamá tiene tarifa de acceso cero en la mayoría de los productos. Cada producto es un análisis, un estudio que hay que hacer, pero son consideraciones importantes porque a veces ese 2 o 3% o 5% o 15% de arancel que va a pagar su producto al ingresar en su país en el país de destino es el que va a hacer la diferencia en el costo del producto que usted que pueda estar ofreciendo su mayor competidor. Así que quedo a la orden, hablo para preguntas y respuestas. Y le paso la batuta a Magda. Muchas gracias, licenciada Isela. Bueno, nos ha dado un paseo por todo lo que corresponde a las ventajas de Panamá en sus variables económicas, la conectividad que tiene el país, la colaboración que tiene amplia el sector público con el privado para trabajar en conjunto, cómo surgen los regímenes especiales, cómo son sus operaciones y cómo se diferencian sus actividades y al final lo que tiene referente a sobre las oportunidades a nivel de los tratados de libre comercio que tiene Panamá con los países. Yo en particular pienso que los regímenes especiales son definitivamente herramientas de competitividad a nivel global que contribuyen a la productividad y a la dinamización económica del país. Adicional, brinda todos los incentivos para facilitar el establecimiento de las empresas en Panamá. Sin duda alguna, Panamá ofrece un sinnúmero de beneficios y esta plataforma jurídica, que lo veo de esa forma, a nivel de regímenes especiales, abre un espectro inmenso en las oportunidades para que las empresas se establezcan a hacer sus operaciones. Procedemos al tema de las preguntas. La licenciada Gisela quería hacer una acotación. Sí, algo que ahorita estoy pensando dentro de un foro como este, que es importante tener en cuenta también, son los tratados de intercambio de información para evitar la doble tributación. Los tratados suscritos con México, Francia, España, Inglaterra y otra serie de tratados, tenemos más de 30 tratados, son unos instrumentos que también son importantes mirar porque crean mejores tasas para el pago de impuestos si usted no se va a establecer en un régimen especial. La verdad es que eso es algo que debemos incluir en este tipo de conferencias porque a lo mejor usted no califica porque todo su producto usted lo va a vender en mercado nacional y va a pagar el impuesto al 100%, pero entonces pues podemos entrar a mirar si usted tiene una nacionalidad española o mexicana, pues entrar o francesa, entrar a mirar cómo me incorporo, cómo establezco mi operación correctamente para poder hacer uso de los tratados de intercambio para evitar la doble tributación, porque la tarifa impositiva puede que nos diga, ok, no pagues el impuesto de dividendo en Panamá y hay que ver ciertos países como España, no se paga tampoco en España. Entonces, cada tratado es diferente y hay que verlos uno por uno. Ok. Referente a los tratados de libre comercio y el certificado de origen de los bienes, en el caso de el interés que hay de poder aprovechar los tratados de libre comercio que tiene Panamá con los múltiples países, el poder obtener el certificado de origen en referencia con otras políticas de reglas de origen, Panamá tiene un componente o no obligado o no en sus diversos tratados para poder tener el certificado de origen, o pueden haber productos donde no haya una exigencia del porcentaje de origen panameño debido a lo que Panamá produce o no produce. En el caso, si hay un producto que no tiene que ver ninguno de los componentes se produce en Panamá, ¿se pudiera lograr obtener el certificado de origen? No, no. Panamá se exige que, y no es porque Panamá no quiera otorgar el certificado de origen, es porque las reglas de la Organización Mundial de Comercio establecen cuáles son los mínimos que tienen que tener los productos para ser considerados propios de un país. Ok. Vamos con las preguntas de Julio Rodríguez. La zona libre de Colón como modelo import and export no es poco atractivo en vista de que los países cada vez aperturan zonas francas.
Pues sí, ese es uno, no solamente que los países, otros países aperturen zona franca, la República Dominicana está siendo muy agresiva en el establecimiento de zonas francas, pero ya les decía, no solamente los otros países, sino también el propio Panamá al establecer, al tener Panamá Pacífico y son más de 17 zonas francas privadas que existen operando hoy en día en Panamá, pues hay competencia interna. ¿De qué se trata? ¿De qué y por eso insisto, Panamá es atractivo no por el régimen de la zona franca solamente, es atractivo por su conectividad, es atractivo porque no tiene banca central, el dólar circula libremente, la conectividad, en 7 horas llegamos al país más lejos, me explico, entonces creo que eso es importante para un inversionista en la toma de decisiones. ¿Dónde voy a estar? Usted va a estar en el país donde está más rápido, más cerca de su cliente. ¿Cómo hago que mi producto llegue más rápido a su destino? La decisión no está solamente en el régimen impositivo. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo convive la ley EDMA con la ley SEM? La ley EMA y la ley SEM son primas hermanas, ¿ok? La ley SEM es solamente para dar servicios de back office, servicios contables, servicios de marketing, tesorería, contabilidad, manejo de recursos humanos. Son servicios aparte relacionadas. La ley EMA tiene prácticamente los mismos requisitos que para una SEM y son servicios de manufactura, reconstrucción, construcción, reparación, manejo científico de producto, o sea, tocas el producto, lo tocas, en la SEM no tocas producto, haces servicios a la parte relacionada. En la EMA tocas el producto, la mercadería y le haces algo, la, desen, la desensamblas o la ensamblas o la reparas o la reconstruyes o la armas en Panamá, o si es una molécula, una medicina, le añades el coating, pero tienes que tocar la mercancía y nuevamente, ambas son iguales en cuanto a que solo pueden relacionarse con una parte relacionada. Ok. Juan Almejeira, ¿visualiza usted empresas ubicadas inicialmente en China o Asia que estén visualizando mudar su manufactura u operaciones a Panamá o a Centroamérica? Como no, tenemos cada vez más empresas empiezan a entender la importancia de estar más cerca de sus clientes. En esta pandemia que hemos aprendido a comprar por internet, lo compramos todo por internet desde la sala de la casa, no nos queremos mover. Entonces, cada vez más las empresas chinas y europeas van a entender que Panamá es la gran conexión. Panamá lo ha entendido en los últimos años y Panamá ya no promueve solamente sus incentivos fiscales. Fíjense que para mí los incentivos fiscales es secundario en la toma de decisiones. ¿Qué es importante cuando yo analizo con un cliente qué quiere hacer? ¿Dónde está tu cliente? ¿Cuánto vas a sacar hacia afuera? Posteriormente, otra decisión que hay que tomar, el costo de la energía es un reto para Panamá. El costo de el recurso humano es un reto para Panamá. Entonces, porque somos un poco más altos que otros países competidores. Entonces, nuevamente, si usted está en China, el salario mínimo es 14 veces menor que el de Panamá, cuando usted esté haciendo sus calculitos, usted va a incorporar el salario mínimo y el de Panamá va a ser más alto y se le va a disparar. Entonces, después, ¿qué es lo que le tiene que añadir al análisis que está haciendo? La conectividad. ¿Cuánto más vendo porque estoy más cerca de mis clientes? La toma de decisiones tiene que ver todo el bosque, no podemos solamente ver uno de los aspectos. Ok. Enrique Wex, por favor ampliar la figura de operador logístico en la zona franca a nivel de import-export, cómo funciona, brevemente porque también nos apremia el tiempo, ¿ok?
Aquí puedo estar con ustedes toda la noche. Sepa al que se quiere ir. Sí, eso es súper importante entenderlo. La ley 32 específicamente establece que está prohibida la importación y exportación de mercadería sin darle valor agregado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Y está permitido y está certificado por el Ministerio de Comercio e Industria. Usted, en la zona libre de Colón, lo que usted va a hacer es, usted va a traer la pluma, y es mía, está en mi inventario, en el inventario de Gisela, y tengo mi clave de zona libre de Colón, y yo saco y vendo la pluma y la mando para el Caribe, de mi inventario, y yo hice la venta, ¿verdad? Así opero tradicionalmente en Panamá Pacífico y en zona libre de Colón. Eso se puede hacer. Si yo soy Nokia y hago celulares y vendo, y Panamá es mi país de depósito, Panasonic, las grandes marcas. Operación tradicional, el inventario es de la empresa establecida en la zona libre de Colón o en Panamá Pacífico. ¿Cómo se hace en zonas francas? Ante la prohibición existente de ley. Usted trae Nokia, tiene una fábrica en Finlandia, y manda inventario de Nokia en Finlandia a un operador logístico que se llama ABC Logistics en una zona franca, y le dice a ABC Logistics, manda 14 Nokias para tal lugar, 15 para Costa Rica, 150 para Venezuela. Entonces, el inventario que está en el operador logístico en una zona franca de ley 32 no es del operador logístico, es de una empresa afuera. Ok. José León, sobre turismo, sería bueno conocer qué novedades hay en cuanto a si hay algún incentivo, supongo yo. Turística, cómo no. Panamá tiene una ley turística muy interesante que ofrece incentivos que guardan relación con el desarrollo de polos, de polos de pobreza en el interior del país. Y son polos establecidos. En tales áreas hay tales incentivos. Requiere un reconocimiento ante la Autoridad Nacional de Turismo también, y también concede exoneraciones de impuestos, pero no para siempre, como es en estos regímenes de zonas francas o zonas libres, sino que es hasta por 20 años. Ok. En el inicio del gobierno se anunció el proyecto de BPOs Panamá Free Zone, Zona Franca Digital. ¿Esta zona franca aplica la ley 32? Esa zona franca, tengo entendido que efectivamente tiene una autorización del Ministerio de Comercio de Ley 32 y tiene 2 años para iniciar sus operaciones. Ok. Apreciada doctora, le felicito. Muy buena y precisa su exposición. Sé que es complicado, pero además de las láminas presentadas, ¿tendrá usted alguna matriz o cuadro comparativo que resuma las características más importantes y diferenciadoras de las distintas opciones de inversión? Con Me mucho imagino. gusto, claro que sí, se la puedo compartir a CEPAVEN y pues para que la distribuyan. ¿Hay tratados de doble tributación con Colombia? Sí, Ok. pero está más orientado al intercambio de informaciones. Ok. Colombia nos las pone bien difícil. Ok. Rubén Álvarez, quisiera conocer más sobre los beneficios con el tratado que tenemos con la Comunidad Económica Europea. ¿Qué documentación se requiere para gozar del beneficio? ¿Dónde podemos leer sobre el acuerdo con el CEE puntualmente? Caso ejemplo, mi proveedor está en Francia, fabrica en China y forma parte de la ACE. ¿Puedo gozar como importador de algún beneficio? Sí, habría que Panamá tiene un acuerdo de libre comercio regional. Panamá forma parte de CIECA, que es es el equivalente a la Unión Europea, pues de Centroamérica, y se negoció en bloque la región centroamericana con la Unión Europea un tratado de libre comercio. Por lo tanto, las mismas reglas que aplican para Panamá aplican para el resto de los países de la región. Entonces, esa es una relación Centroamérica-Unión Europea. Entonces, lo que habría que ver es si su proveedor que fabrica en China, es China, no va por la Unión Europea. Entonces, habría que ver analizar ese producto en particular, que entiendo que son partes chinas que se manufacturan en la Unión Europea. Habría que ver si la Unión Europea le otorga un certificado de origen de la Unión Europea, y habría que ver a qué arancel entra ese certificado de origen
a la República de Panamá o a cualquier país de Centroamérica. En el Ministerio de Comercio e Industrias hay una oficina que se llama la Dirección de Implementación de Tratados. Usted se puede acercar y son muy buenos asesorando y dando información de cómo se maneja un producto, la entrada de un producto. También los pueden asesorar en la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas, pero yo me iría más que todo al Ministerio de Comercio e Industrias, la Dirección Nacional de Implementación de Tratados. Es muy interesante el trabajo que hacen. También ellos hacen esfuerzos maravillosos en apoyar a la industria nacional para que los productos panameños que tienen origen panameño sean reconocidos como tal en los países de destino. Todo eso hace por nosotros esa dirección del MISI. Ok, les recuerdo que y los invito a que nos puedan escribir por info@cepaven.com para poder compartir las láminas y poder transmitirle también a la licenciada Gisela la información. ¿Qué tan competitivos somos con Miami Free Zone? Hay temas de costos. Hay temas de costos y Miami Free Zone no es 100% libre de impuestos. Hay temas de costos y de acceso. Ok, bueno, con esto concluimos la fase de preguntas. Les repito nuevamente, info@cepaven.com, por donde nos pueden escribir para poder compartir las láminas que muy amablemente la licenciada Gisela nos los va a permitir. Les damos las gracias a la licenciada Gisela una vez más en nombre de la Junta Directiva de Cepaven por habernos acompañado esta noche y haber compartido tan enriquecedora información. Sin duda alguna, Panamá pues, ofrece una oferta de valor país, no solo por su ubicación geográfica estratégica y su inigualable conectividad marítima y terrestre, que es algo clave para todo lo que es la distribución y la operación logística, llegando a la mayor parte del mundo a menor costo y a menor tiempo. Sino que también tiene una gran apertura hacia la atracción de la inversión extranjera, un gobierno que está dado a poder brindar en las mejores condiciones a través de toda esta plataforma legal que tenemos, jurídica, y sobre todo también ofreciendo la seguridad jurídica para las inversiones. Eso nos lo habló hoy todo en su presentación la licenciada Gisela. Les agradecemos una vez más por acompañarnos a todos esta noche. Y en nombre de la Junta Directiva, pues le deseamos buenas noches, pánselan bien y esperemos hasta una próxima oportunidad.